Exploradores del tiempo, bienvenidos. En las costas del vasto Atlántico, donde la bruma marina abrazaba las velas de los navíos que osaban surcar los territorios desconocidos, comenzó a tejerse uno de los relatos más trascendentales de la historia humana. Era el siglo XVI, y las potencias europeas, enardecidas por la promesa de nuevas riquezas y rutas hacia lo desconocido, iniciaron una era de exploración que dejaría una huella indeleble en el continente americano. Españoles, franceses, ingleses, neerlandeses y suecos se disputaban los dominios de estas tierras extensas y vírgenes a su percepción. Entre ellos, serían los ingleses quienes dejarían la impronta más duradera en la región que más tarde se llamaría Estados Unidos de América. La primera colonia inglesa permanente surgió en el año 1607, cuando los colonos fundaron Jamestown, en la región que denominaron Virginia. Aquellos pioneros, acosados por el hambre, los conflictos con las tribus nativas y enfermedades devastadoras, lucharon por sobrevivir en un entorno hostil. El tabaco, introducido por John Rolfe, se convirtió pronto en un cultivo lucrativo que otorgó sustento y estabilidad a la colonia. Al mismo tiempo, en el norte, en 1620, un grupo de puritanos ingleses, los llamados peregrinos, desembarcaron en las costas de Plymouth, buscando libertad religiosa y una nueva vida bajo la gracia divina. Su Mayflower Compact sentó las bases de un gobierno por consenso que resonaría siglos después en el espíritu democrático estadounidense. Durante las décadas siguientes, más colonias se fundaron a lo largo de la costa este del continente, desde Massachusetts hasta Georgia. Cada una poseía un carácter único. Nueva Inglaterra prosperaba con la pesca, la madera y el comercio marítimo. El centro, con Nueva York y Pensilvania, se nutría del pluralismo religioso y la diversidad étnica. El sur, con Carolina y Maryland, basaba su economía en las plantaciones y el trabajo esclavo. A lo largo del siglo XVII, los vínculos con las metrópolis europeas moldeaban la vida colonial, pero también germinaba un sentimiento de identidad propia, alimentado por la distancia, la autonomía práctica y las circunstancias únicas del Nuevo Mundo. Las relaciones con los pueblos indígenas fueron complejas y, en su mayoría, trágicas. Al principio, coexistencia y comercio. Pero a medida que los colonos se expandían, las tensiones por la tierra, los recursos y las diferencias culturales derivaron en conflictos violentos. Guerras como la del rey Felipe, en la década de 1670, dejaron cicatrices profundas en ambos lados. Las epidemias traídas de Europa arrasaban poblaciones enteras, alterando para siempre el equilibrio demográfico y territorial. La consolidación colonial avanzó con rapidez. Las 13 colonias británicas, aunque políticamente subordinadas a la corona inglesa, desarrollaban instituciones propias, asambleas representativas y leyes locales. El comercio transatlántico, articulado en el triángulo entre Europa, África y América, facilitaba la llegada de esclavos africanos, quienes eran vendidos para trabajar en condiciones inhumanas en las plantaciones del sur. Esta tragedia, cimentada en la deshumanización sistemática, fue uno de los pilares económicos del desarrollo colonial. Con el paso del tiempo, los colonos comenzaron a percibir como injusta la injerencia de la metrópoli en sus asuntos cotidianos. Las guerras imperiales europeas, especialmente la Guerra Franco-India, que finalizó en 1763, aunque significaron la expansión de los territorios británicos en América del Norte, también marcaron un punto de inflexión. Para sufragar los costos de esos conflictos, la corona impuso nuevas cargas fiscales y restricciones comerciales a las colonias. Leyes como la del timbre y la del azúcar encendieron la ira de comerciantes, campesinos y profesionales que empezaban a reclamar el principio de no haber impuestos sin representación. Las ideas ilustradas de filósofos europeos como Locke y Montesquieu, que hablaban de derechos naturales, separación de poderes y contrato social, hallaron terreno fértil en el suelo americano. En las tabernas, iglesias y plazas, los colonos discutían cada vez con más frecuencia sobre los límites del poder del rey, el derecho a la autodeterminación y el futuro de su propio destino. Las tensiones aumentaron hasta que estallaron los primeros enfrentamientos. En 1770, la masacre de Boston encendió la llama de la indignación. 5 colonos cayeron por las balas de soldados británicos en una escena que fue rápidamente propagada como símbolo de la opresión imperial. A ello siguió el motín del té, en 1773, cuando un grupo de colonos, disfrazados de indígenas, arrojaron cargamentos de té al mar en protesta por el monopolio otorgado a la Compañía Británica de las Indias Orientales. La respuesta británica fue dura. Las llamadas leyes intolerables cerraron el puerto de Boston y anularon libertades locales. Pero ya era tarde. Las colonias comenzaron a organizarse. El primer Congreso Continental se reunió en Filadelfia en 1774, en un intento de mostrar unidad frente al autoritarismo real. Y al año siguiente, las armas hablaron. El 19 de abril de 1775, en Lexington y Concord, se dispararon los primeros tiros de lo que se convertiría en la Guerra de Independencia. Agricultores armados, conocidos como Minutemen, enfrentaron al ejército profesional británico. La lucha por la libertad había comenzado.
Los colonos, inicialmente divididos entre leales a la corona y patriotas, fueron encontrando una causa común. Bajo el liderazgo de figuras como George Washington, un comandante experimentado y carismático, las colonias se unieron militarmente. La guerra fue larga, difícil y sangrienta, con reveses y victorias en igual medida. Pero en 1776, en el corazón de Filadelfia, ocurrió un acto sin precedentes. El Congreso Continental aprobó la Declaración de Independencia, redactada principalmente por Thomas Jefferson. En ella se proclamaban verdades consideradas evidentes, que todos los hombres eran creados iguales, dotados de derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La lucha por esos ideales marcaría no solo el curso de la guerra, sino el carácter mismo de la futura nación. Las campañas militares se expandieron por todo el territorio. El crudo invierno en Valley Forge, la batalla decisiva de Saratoga, la crucial intervención francesa tras la alianza sellada en 1778, todo apuntaba a un desenlace que nadie se habría atrevido a imaginar una década antes. Finalmente, en 1781, tras el sitio de Yorktown, el general británico Cornwallis se rindió. 2 años más tarde, el Tratado de París reconoció oficialmente la independencia de las 13 colonias. Así nació, entre sangre y convicción, una nueva república. Si este fragmento de la historia te ha hecho pensar, suscríbete para seguir explorando el pasado con nosotros. La independencia, una victoria gloriosa, no resolvió de inmediato los dilemas profundos que enfrentaba la nueva nación. Lo que había sido un grupo de colonias unidas por una causa común, ahora debía convertirse en un cuerpo político coherente, capaz de gobernarse a sí mismo sin repetir los abusos del poder monárquico contra los que había luchado. Al principio, los Estados Unidos se regían por los Artículos de la Confederación, un documento que otorgaba amplia autonomía a los estados individuales y establecía un gobierno central débil, sin facultad para recaudar impuestos ni regular el comercio. Esta estructura, aunque reflejo del temor a la tiranía, pronto demostró ser insuficiente para afrontar los desafíos de una república en crecimiento. Los años posteriores a la guerra estuvieron marcados por tensiones económicas, disturbios civiles como la rebelión de Sachs y un creciente clamor por una estructura más eficaz. En 1787, delegados de los distintos estados se reunieron en Filadelfia con el propósito original de revisar los artículos. Sin embargo, lo que emergió fue un documento completamente nuevo, la Constitución de los Estados Unidos de América. Este texto, profundamente influido por los ideales ilustrados y la experiencia colonial, establecía un sistema de gobierno republicano, con separación de poderes, controles y equilibrios, y una presidencia ejecutiva fuerte. El proceso de ratificación fue arduo. Surgieron debates intensos entre federalistas, que apoyaban la nueva Constitución, y antifederalistas, que temían la concentración del poder. Como respuesta a estas preocupaciones, se acordó añadir una Carta de Derechos, las primeras 10 enmiendas que garantizaban libertades fundamentales como la libertad de expresión, de prensa, de religión y el derecho a un juicio justo. Con ello, se forjó el marco legal de una nación que aspiraba a ser faro de la libertad. En 1789, George Washington fue elegido por unanimidad como el primer presidente. Su figura, reverenciada por su liderazgo en la guerra y su renuncia voluntaria al poder, encarnaba el espíritu cívico de la nueva república. Durante su mandato, se sentaron las bases de la administración federal, se creó el Banco Nacional, se normalizaron las relaciones diplomáticas y se reafirmó el principio de neutralidad en los conflictos europeos. Washington, al retirarse tras 2 mandatos, estableció un precedente crucial: el poder debía ser limitado por la voluntad del pueblo, no perpetuado por la ambición individual. El joven país, sin embargo, no estaba exento de divisiones. Pronto se formaron los primeros partidos políticos, los federalistas, liderados por Alexander Hamilton, que promovían un gobierno central fuerte y una economía industrializada, y los republicanos demócratas, encabezados por Thomas Jefferson, defensores de los derechos estatales y de una nación agrícola. Estas diferencias ideológicas dieron forma a los debates políticos durante las siguientes décadas, incluso mientras el país comenzaba a expandirse más allá de los montes Apalaches. En 1803, durante la presidencia de Jefferson, se produjo una transformación monumental, la compra de Luisiana. Por $15 millones, Estados Unidos adquirió de Francia un vasto territorio que duplicaba su tamaño original, desde el Mississippi hasta las montañas rocosas. Esta expansión abrió la puerta a la exploración del oeste. La expedición de Lewis y Clark, patrocinada por el gobierno, cruzó tierras desconocidas, cartografiando ríos, catalogando especies y estableciendo relaciones con tribus indígenas. Pero la expansión también trajo consigo conflictos. El empuje hacia el oeste conllevó la progresiva expropiación de tierras indígenas, tratados rotos y enfrentamientos armados. Las tensiones con Gran Bretaña tampoco habían desaparecido. El alistamiento forzoso de marineros estadounidenses en la Armada Británica, así como los bloqueos comerciales, desembocaron en la Guerra de 1812.
Aunque el conflicto no trajo cambios territoriales significativos, reforzó el sentimiento nacionalista y consolidó la legitimidad internacional de la joven nación. La quema de Washington por las tropas británicas fue una herida humillante, pero la resistencia en Nueva Orleans, comandada por Andrew Jackson, se convirtió en símbolo de la determinación estadounidense. Con la firma del Tratado de Gante, Estados Unidos emergió con mayor cohesión interna y una renovada ambición expansionista. Durante las siguientes décadas, el concepto del destino manifiesto se arraigó en la mentalidad colectiva. Esta idea sostenía que los Estados Unidos estaban predestinados a expandirse desde el Atlántico hasta el Pacífico, llevando consigo la democracia, la civilización y la industria. Bajo esta doctrina, la frontera avanzó inexorablemente, arrasando ecosistemas, desplazando pueblos originarios y redefiniendo el mapa continental. Durante la presidencia de James Monroe, se proclamó la Doctrina Monroe, en la cual se advertía a las potencias europeas que América era esfera exclusiva de influencia de los Estados Unidos. Esta declaración, aunque inicialmente defensiva, sentó las bases del intervencionismo estadounidense en el hemisferio occidental. Mientras tanto, en el interior del país, las tensiones entre el norte industrializado y el sur agrario comenzaban a intensificarse. El sur, dependiente de la esclavitud para sostener sus plantaciones de algodón, se aferraba a una estructura social rígida y jerárquica. El norte, en cambio, comenzaba a abrazar el abolicionismo y la modernidad industrial. La era de Andrew Jackson, presidente desde 1829, trajo consigo una redefinición del sistema político. Bajo su liderazgo, se consolidó el sufragio para los hombres blancos sin propiedad, se promovió una visión populista del poder y se expandió la influencia del Ejecutivo. Sin embargo, también fue un periodo de oscuridad para los pueblos indígenas. La ley de traslado forzoso de los indígenas llevó a la expulsión masiva de naciones como los Cherokee, Creek y Choctaw hacia tierras al oeste del Mississippi. El llamado Camino de Lágrimas fue una marcha de muerte y desolación, en la que miles perecieron a causa del hambre, las enfermedades y el frío. A pesar de estos episodios, la nación seguía creciendo. El desarrollo de canales, ferrocarriles y telégrafos transformó la comunicación y el comercio. Las ciudades comenzaron a florecer, y millones de inmigrantes llegaron desde Irlanda, Alemania y otras regiones europeas, buscando libertad y oportunidades. Este auge poblacional y económico también trajo desafíos, hacinamiento urbano, conflictos laborales, tensiones étnicas y una creciente brecha entre ricos y pobres. Hacia mediados del siglo XIX, el país se encontraba dividido en dos modelos incompatibles, un norte progresista y antiesclavista, y un sur conservador y esclavista. La entrada de nuevos estados al sindicato desataba violentas disputas sobre si permitir o no la esclavitud en sus territorios. El equilibrio de poder en el Senado, los compromisos legislativos, las decisiones judiciales y los discursos encendidos solo aplazaban lo inevitable. Y así, el país que había nacido de una revolución contra la opresión, se encaminaba lentamente hacia una guerra interna de proporciones catastróficas. La década de 1850 marcó el preludio del colapso. Cada decisión política, cada fallo judicial, cada ley aprobada parecía una cuenta más en la cadena que arrastraba a los Estados Unidos hacia una ruptura interna sin precedentes. La ley de Kansas-Nebraska, impulsada en 1854, permitió que los territorios decidieran por votación popular si adoptarían o no la esclavitud. Esto desató un torrente de violencia conocida como Kansas sangriento, donde colonos armados y milicias improvisadas chocaban en una guerra civil a pequeña escala. Aquella tierra de praderas se convirtió en campo de batalla ideológico, con sangre derramada por el derecho a poseer o abolir seres humanos. En 1857, el fallo del Tribunal Supremo en el caso Dred Scott contra Sanford estremeció aún más los cimientos de la República. Según esta decisión, los afroamericanos no podían ser considerados ciudadanos, y el Congreso no tenía autoridad para prohibir la esclavitud en los territorios federales. Fue un golpe devastador para los abolicionistas y una victoria para los intereses esclavistas del sur. Mientras tanto, figuras como Frederick Douglass, antiguo esclavo convertido en orador y escritor, desafiaban con elocuencia moral el sistema que los oprimía. La tensión se volvió insostenible con la aparición de un nuevo partido político, el Partido Republicano, fundado con el propósito expreso de detener la expansión de la esclavitud. Su candidato en las elecciones de 1860 fue Abraham Lincoln, un abogado de Illinois cuyo ascenso meteórico lo convirtió en símbolo de unidad para unos y de amenaza mortal para otros. Cuando Lincoln fue elegido presidente, sin haber ganado un solo voto electoral en la mayoría de los estados del sur, 7 de ellos decidieron separarse de la Unión. En 1861, Carolina del Sur lideró la secesión, seguida por Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas. Formaron los Estados Confederados de América, con su propia constitución y su propio presidente, Jefferson Davis. La guerra estalló oficialmente el 12 de abril de 1861, cuando las fuerzas confederadas atacaron el fuerte Sumter, en Carolina del Sur.
El país, desgarrado en dos, se sumió en un conflicto que duraría 4 años y costaría más vidas que cualquier otro enfrentamiento armado en su historia. La Guerra de Secesión, como sería conocida, fue mucho más que una contienda por el territorio, era una lucha moral, económica y existencial por el alma misma de la nación. El norte, con una población más numerosa, mayor capacidad industrial y control naval, poseía una ventaja logística clara. Sin embargo, el sur contaba con oficiales militares experimentados, motivación ideológica y la ventaja defensiva de combatir en su propio terreno. Las batallas se sucedían con brutalidad: Bull Run, Antietam, Fredericksburg, Gettysburg. Las pérdidas eran inconmensurables, las heridas no solo físicas, sino también emocionales, familiares y espirituales. En 1863, Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación, declarando libres a todos los esclavos en los estados rebeldes. Aunque no tuvo efecto inmediato sobre los territorios bajo control confederado, redefinió los objetivos de la guerra. Ya no se trataba solo de preservar la Unión, sino de abolir para siempre la esclavitud. Las tropas afroamericanas, inicialmente marginadas, comenzaron a formar parte activa del esfuerzo bélico. El 10º Regimiento de Caballería de Color, entre muchos otros, demostró coraje y sacrificio en los campos de batalla. Mientras el conflicto se prolongaba, el país se transformaba. En el norte, la industria florecía para abastecer al ejército. Las mujeres, como Clara Barton, futura fundadora de la Cruz Roja estadounidense, desempeñaban un papel crucial como enfermeras, organizadoras y trabajadoras en fábricas. El telégrafo y el ferrocarril, innovaciones decisivas, permitieron una coordinación sin precedentes en el ámbito logístico y comunicacional. En 1865, tras la brutal campaña de William Tecumseh Sherman por el sur, que incluyó la quema de Atlanta y la marcha al mar, el fin se vislumbraba en el horizonte. El 9 de abril, el general Robert E. Lee se rindió ante Ulysses S. Grant en Appomattox. La Confederación había sido derrotada. La esclavitud, abolida constitucionalmente por la 13ª enmienda, pasaba a la historia. Pero la paz no trajo reconciliación inmediata. Pocos días después de la rendición, Abraham Lincoln fue asesinado en un teatro de Washington por John Wilkes Booth, un simpatizante confederado. Su muerte sumió a la nación en duelo, pero también lo convirtió en mártir de la libertad. La reconstrucción del sur comenzó bajo el liderazgo de su sucesor, Andrew Johnson, en un ambiente tenso y dividido. Las heridas de la guerra estaban frescas, y la sociedad estadounidense debía enfrentar la inmensa tarea de reconstruir sus estructuras físicas, políticas y sociales. Durante la era de la reconstrucción, se aprobaron la 14ª y la 15ª enmiendas, que garantizaban la ciudadanía y el sufragio a los antiguos esclavos. Pero el camino hacia la igualdad estaba plagado de obstáculos. En muchos estados del sur, surgieron leyes conocidas como códigos negros, diseñadas para limitar los derechos de los afroamericanos. Al mismo tiempo, grupos supremacistas como el Ku Klux Klan sembraban el terror para preservar la jerarquía racial anterior a la guerra. El gobierno federal respondió con medidas legislativas y la presencia militar, pero la resistencia era feroz. Con el tiempo, la voluntad política para continuar la reconstrucción se debilitó. En 1877, tras un acuerdo político para resolver una disputa electoral, las tropas federales se retiraron del sur. Comenzaba así el periodo conocido como la Redención, en el que los gobiernos blancos retomaron el control y reinstauraron la segregación racial mediante leyes conocidas como Jim Crow. Mientras tanto, el oeste se convertía en nuevo escenario de conquista y transformación. La construcción del ferrocarril transcontinental, completado en 1869, unió por primera vez ambos extremos del país. Las praderas se llenaban de colonos, vaqueros y buscadores de oro. Pero esta expansión se realizó a costa de los pueblos indígenas. Las guerras indias, la matanza de bisonte y las reservas forzadas significaron el ocaso de culturas milenarias. La masacre de Wounded Knee, en 1890, simbolizó el final sangriento de la resistencia indígena organizada. En paralelo, la economía estadounidense entraba en una nueva fase. La revolución industrial, con sus fábricas humeantes, sus siderúrgicas titánicas y sus sistemas de producción en masa, transformó el rostro de las ciudades y la vida cotidiana de millones. Surgen figuras colosales como Andrew Carnegie en el acero, John D. Rockefeller en el petróleo, Cornelius Vanderbilt en los ferrocarriles. La riqueza y la pobreza crecían a la par. Los barrios obreros se hacinaban mientras los magnates vivían rodeados de lujo. El movimiento obrero nacía como respuesta. Huelgas, sindicatos y organizaciones como los Caballeros del Trabajo luchaban por jornadas de 8 horas, mejores condiciones y justicia social. Sin embargo, también surgía el miedo al radicalismo, y el gobierno, en muchas ocasiones, respondía con violencia. La nación crecía, se agitaba y se reinventaba. Había dejado de ser una república agrícola para convertirse en una potencia industrial.
El siglo XX se acercaba, y con él, desafíos nuevos, guerras lejanas y un protagonismo global aún por consolidarse. El nuevo siglo amaneció con promesas de grandeza y sombras persistentes. A comienzos del siglo XX, los Estados Unidos se encontraban en una encrucijada entre su legado republicano y su apetito imperial. La guerra hispano-estadounidense, ocurrida en 1898, marcó un punto de inflexión. Bajo la justificación de liberar a Cuba del dominio español, la nación desplegó su creciente poderío militar. Sin embargo, las verdaderas motivaciones incluían intereses económicos, geopolíticos y el deseo de competir con las grandes potencias europeas. Tras la breve contienda, los Estados Unidos emergieron como potencia imperial. Obtuvieron el control de Puerto Rico, Guam y las Filipinas, mientras Cuba quedaba nominalmente independiente pero bajo tutela indirecta. En las Filipinas, la resistencia nacionalista desencadenó una guerra brutal que reveló el rostro más crudo del expansionismo estadounidense. El país, otrora nacido en rebeldía contra la opresión colonial, ahora gestionaba su propio imperio en ultramar. Simultáneamente, en el interior, las fuerzas del cambio se agitaban. Surgía la era progresista, un movimiento social y político que buscaba corregir los abusos de la industrialización desenfrenada. Líderes como Theodore Roosevelt impulsaron reformas contra los monopolios, promovieron la conservación de la naturaleza y defendieron una intervención estatal que equilibrara el juego económico. El Pure Food and Drug Act, las regulaciones laborales y las inspecciones sanitarias transformaron para siempre la relación entre el Estado, el capital y el ciudadano. Las mujeres, excluidas sistemáticamente del poder político, intensificaban su lucha por el sufragio. Figuras como Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton y Alice Paul protagonizaron marchas, huelgas de hambre y campañas tenaces. Tras décadas de esfuerzo, en 1920 se aprobó la 19ª enmienda, que reconocía el derecho al voto femenino en todo el país. Fue una victoria histórica, pero también el inicio de una larga batalla por la igualdad efectiva. Ese mismo año, los Estados Unidos enfrentaban las secuelas de la Gran Guerra. Aunque habían entrado en el conflicto tarde, en 1917, su impacto fue decisivo. La entrada estadounidense en la Primera Guerra Mundial se debió a múltiples factores: el hundimiento del Lusitania por submarinos alemanes, los intereses comerciales y el famoso telegrama Zimmermann, que revelaba un intento germano de aliarse con México. Bajo la consigna de hacer el mundo seguro para la democracia, Woodrow Wilson condujo a la nación a una guerra lejana pero trascendental. Las tropas estadounidenses, conocidas como los Doughboys, combatieron en Europa con eficacia y determinación. Su llegada inclinó la balanza a favor de los aliados, precipitando el fin del conflicto en 1918. Sin embargo, en casa, el país vivía una tormenta distinta. La represión contra el disenso se intensificó. La ley de espionaje y la ley de sedición silenciaban las voces contrarias, mientras el temor al comunismo desataba la llamada Primera Redada Roja, con deportaciones masivas y vigilancia sobre organizaciones obreras. La posguerra no trajo la estabilidad esperada. La década de 1920, conocida como los años locos, fue un periodo de contrastes agudos. La economía se expandía rápidamente, el automóvil se convertía en símbolo de modernidad, y la radio transformaba el hogar. Las ciudades vibraban al ritmo del jazz y del cine mudo. Sin embargo, bajo la superficie bullía la intolerancia. La ley seca, instaurada por la 18ª enmienda, prohibía la producción y venta de alcohol, lo que dio lugar al crimen organizado y a una red de corrupción sin precedentes. El Ku Klux Klan resurgía con fuerza, no solo en el sur, sino en todo el país. Los inmigrantes eran vistos con desconfianza, y leyes restrictivas limitaron la entrada de europeos del este y asiáticos. En este contexto de xenofobia y moralismo, el auge económico parecía inquebrantable. Pero en 1929, la euforia se convirtió en tragedia. El colapso de la bolsa de Nueva York desató la Gran Depresión. Millones perdieron sus empleos, sus hogares, sus ahorros. Las colas de hambre se extendían por las ciudades, mientras las granjas quedaban abandonadas por las tormentas de polvo y las deudas impagables. El sistema bancario colapsaba, y el capitalismo estadounidense, tan celebrado en la década anterior, se encontraba al borde del abismo. La respuesta vino con la llegada de Franklin Delano Roosevelt a la presidencia, en 1933. Con su programa del Nuevo Trato, Roosevelt implementó una serie de medidas para rescatar la economía y restaurar la confianza en las instituciones. Se crearon empleos públicos, se garantizó el ahorro bancario y se reguló el mercado financiero. La administración de obras públicas, la seguridad social y el seguro de desempleo transformaron la relación entre el ciudadano y el Estado. La presidencia se convirtió en un motor activo de justicia económica. Pero la recuperación total era esquiva. Fue necesaria una nueva guerra para revitalizar la economía. En 1941,
Tras el ataque sorpresa del Imperio del Japón a la base naval de Pearl Harbor, los Estados Unidos entraron oficialmente en la Segunda Guerra Mundial. El país, que hasta entonces se debatía entre el aislacionismo y la ayuda indirecta a los aliados, se lanzó al conflicto con todas sus fuerzas. La industria se reconvirtió al esfuerzo bélico, las mujeres ingresaron en masa a las fábricas, y la nación se unificó como pocas veces en su historia. La guerra se libraba en dos frentes, Europa y el Pacífico. En el primero, las fuerzas estadounidenses desembarcaron en el norte de África, luego en Italia, y finalmente en las playas de Normandía, en el histórico día D junto a los británicos, soviéticos y otros aliados, liberaron Francia y empujaron al Tercer Reich hacia su caída definitiva en 1945. En el Pacífico, las islas eran tomadas una a una, en sangrientas batallas como Iwo Jima y Okinawa. La culminación llegó con una decisión sin precedentes. Tras años de desarrollo secreto, el proyecto Manhattan produjo la primera bomba atómica. El 6 de agosto de 1945, la ciudad japonesa de Hiroshima fue arrasada por una explosión nuclear. 3 días después, Nagasaki sufrió el mismo destino. Japón se rindió incondicionalmente. La guerra había terminado, pero el mundo entraba en una nueva era de incertidumbre y miedo. Los Estados Unidos, ahora convertidos en superpotencia militar, económica y tecnológica, debían enfrentar los dilemas de su nuevo rol global. La bomba atómica, símbolo de victoria y amenaza existencial, marcaba el inicio de la Guerra Fría. El siglo había cambiado para siempre. Y la nación que comenzó como un puñado de colonias rebeldes, ahora se encontraba en la cima del poder mundial, con responsabilidades y desafíos que pondrían a prueba cada uno de sus principios fundacionales. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos emergieron no solo victoriosos, sino transformados. Habían dejado de ser una nación entre muchas para convertirse en uno de los dos titanes planetarios, enfrentados en un duelo ideológico, económico y militar que definiría la segunda mitad del siglo XX, la Guerra Fría. Su adversario era la Unión Soviética, heredera del comunismo revolucionario y empeñada en extender su influencia por cada rincón del mundo. El mundo quedó dividido en dos esferas antagónicas, y los Estados Unidos asumieron el liderazgo del bloque occidental, bajo la bandera de la democracia liberal y el capitalismo de libre mercado. La reconstrucción de Europa fue una prioridad inmediata. Bajo el Plan Marshall, miles de millones de dólares fueron enviados a las naciones devastadas para facilitar su recuperación económica, evitar el caos político y frenar el avance del comunismo. Simultáneamente, se establecieron alianzas militares como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, un pacto defensivo contra cualquier agresión soviética. El enfrentamiento era global, pero las batallas no se libraban en campos abiertos, sino en la sombra, espionaje, sabotaje, propaganda y conflictos subsidiarios en naciones periféricas. En el interior, el miedo al comunismo se convirtió en obsesión. El senador Joseph McCarthy encabezó una cruzada contra supuestos infiltrados en el gobierno, el ejército, Hollywood y las universidades. Las audiencias, las listas negras y las delaciones marcaron uno de los episodios más oscuros de la libertad civil estadounidense. La paranoia colectiva impregnaba todos los ámbitos de la vida. Ser acusado de simpatizar con el comunismo podía destruir carreras, familias y vidas enteras. Mientras tanto, el país vivía una bonanza sin precedentes. Las décadas de 1950 y 1960 fueron épocas de crecimiento económico acelerado, expansión suburbana y consumo masivo. La clase media se consolidaba, las autopistas cruzaban el país, y el sueño americano parecía al alcance de millones. La televisión se convirtió en el nuevo altar cultural, desde donde se transmitían ideales, valores y aspiraciones. Sin embargo, bajo esta superficie de prosperidad, se gestaban tensiones que sacudirían los cimientos de la nación. La lucha por los derechos civiles, largamente postergada, cobró fuerza imparable. En el sur segregado, donde los afroamericanos eran ciudadanos de segunda clase, surgieron líderes dispuestos a desafiar el orden establecido. Martin Luther King, con su oratoria poderosa y su doctrina de resistencia pacífica, movilizó multitudes en pos de igualdad y justicia. Rosa Parks, al negarse a ceder su asiento en un autobús de Montgomery, desató un boicot que duró más de un año y culminó en un fallo judicial histórico. Las marchas sobre Washington, las sentadas en comedores segregados, las inscripciones forzadas en universidades blancas, todo contribuía a exponer al mundo las contradicciones de una nación que proclamaba libertad pero practicaba la discriminación. El gobierno federal, empujado por la presión social y el temor a la deslegitimación internacional, aprobó leyes fundamentales. El Acta de Derechos Civiles de 1964 prohibió la discriminación por raza, color, religión o género. Al año siguiente, el Acta de Derecho al Voto garantizó el acceso a las urnas sin trabas racistas. Sin embargo, la conquista de derechos no eliminó el racismo estructural, ni las desigualdades heredadas.
A la lucha se sumaron voces más radicales, como Malcolm X y los Panteras Negras, que denunciaban la violencia policial, la pobreza urbana y la hipocresía institucional. Las ciudades ardían en protestas y disturbios, mientras las divisiones sociales, raciales y políticas se volvían más evidentes. La nación vivía una transformación profunda, al tiempo que se enfrentaba a nuevos desafíos externos. La guerra de Vietnam simbolizó como pocas otras el conflicto entre ideales y realidades. Interviniendo primero como asesores y luego con tropas regulares, los Estados Unidos pretendían evitar que el comunismo se expandiera en el sudeste asiático. Pero la guerra, larga, costosa y televisada, se convirtió en una pesadilla. Los soldados morían en una jungla ajena, los civiles eran víctimas colaterales, y en casa, millones protestaban. La confianza en el gobierno se erosionó, especialmente tras revelaciones como los papeles del Pentágono, que mostraban mentiras sistemáticas sobre el desarrollo del conflicto. En 1973, tras años de presión social, retirada militar y negociaciones, Estados Unidos abandonó Vietnam. La derrota no solo fue estratégica, sino moral. El mito de la invencibilidad quedaba herido. La presidencia también atravesaba su propia crisis. El escándalo de Watergate, que reveló escuchas ilegales ordenadas por el presidente Richard Nixon, culminó en su dimisión en 1974, la única en la historia del país. El descrédito institucional y la desconfianza pública marcaron los años siguientes. Sin embargo, la nación no dejó de reinventarse. La revolución tecnológica avanzaba, la mujer ganaba espacios en el mercado laboral y el activismo ambiental cobraba fuerza. La elección de Ronald Reagan en 1980 trajo consigo un cambio radical. Defensor del libre mercado, la desregulación económica y el aumento del gasto militar, su administración impulsó políticas neoliberales que transformarían el panorama económico. Bajo su mandato, la presión sobre la Unión Soviética se intensificó. La carrera armamentista se reavivó, y el gasto en defensa alcanzó niveles colosales. En 1989, con la caída del muro de Berlín, y en 1991, con la disolución oficial de la Unión Soviética, la Guerra Fría llegaba a su fin. Los Estados Unidos se encontraban, una vez más, como potencia única en el escenario internacional. El sueño de una nueva era de paz y prosperidad parecía al alcance de la mano. Sin embargo, la década siguiente demostraría que el mundo era más volátil y complejo de lo que nadie podía prever. El fin de la Guerra Fría dejó a los Estados Unidos en un estado de euforia geopolítica. Con la caída de la Unión Soviética, el país se proclamó vencedor de la gran lucha del siglo y defensor incuestionable de la democracia y el capitalismo. La década de 1990 se inauguró con promesas de estabilidad, pero también con la expansión de su poder en nuevas formas. Bajo la presidencia de George H.W. Bush, la nación respondió con rapidez a la invasión de Kuwait por parte del dictador iraquí Saddam Hussein. La Guerra del Golfo, en 1991, mostró el alcance tecnológico y logístico del ejército estadounidense. En una campaña relámpago, apoyada por una coalición internacional, las fuerzas aliadas obligaron a la retirada iraquí en cuestión de semanas. El conflicto fue televisado en tiempo real, y las imágenes de misiles inteligentes, bombardeos quirúrgicos y tropas avanzando por el desierto formaron parte de una narrativa cuidadosamente controlada. La superioridad militar era evidente, pero también lo era la complejidad de los escenarios internacionales. A pesar del éxito militar, Saddam Hussein permanecía en el poder. Las tensiones en Oriente Medio persistían, alimentadas por décadas de intervención, alianzas ambiguas y heridas históricas no cerradas. En el plano interno, la economía oscilaba entre el crecimiento y la recesión. Bill Clinton, elegido presidente en 1992, encarnó una nueva generación de liderazgo. Su administración se centró en la reforma del sistema de bienestar, la expansión del comercio y la tecnología, y una narrativa centrista que buscaba armonizar el progreso económico con la equidad social. Bajo su mandato, el país experimentó una década de prosperidad sostenida. Internet comenzó a transformar el mundo, y las empresas tecnológicas emergentes sentaban las bases de una revolución digital sin precedentes. Sin embargo, la década no estuvo exenta de crisis. El escándalo Levinsky, una relación inapropiada entre el presidente y una joven becaria, desató una tormenta política y mediática que culminó en un juicio político. Aunque fue absuelto por el Senado, la confianza institucional volvió a resentirse. Aún así, la economía continuó en auge, impulsada por la especulación bursátil y el crecimiento de las empresas de tecnología. Esta burbuja, sin embargo, no era inmune al colapso. En el umbral del nuevo milenio, la nación se encontraba en una aparente cima histórica. Pero el 11 de septiembre del año 2001, esa ilusión de invulnerabilidad se rompió de manera brutal. 4 aviones comerciales fueron secuestrados por extremistas islamistas de Al-Qaeda. 2 impactaron contra las Torres Gemelas de Nueva York. Otro se estrelló contra el Pentágono.
El cuarto, gracias a la valentía de sus pasajeros, cayó en un campo de Pensilvania antes de alcanzar su objetivo. Casi 3.000 personas murieron en el peor ataque en suelo estadounidense desde Pearl Harbor. El país entero quedó paralizado, herido, transformado. Bajo el liderazgo de George W. Bush, el país declaró la guerra contra el terror. Se aprobó la Ley Patriota, que amplió enormemente los poderes del gobierno en materia de vigilancia, detención y control interno. Las libertades civiles fueron restringidas en nombre de la seguridad nacional. En octubre del mismo año, Estados Unidos invadió Afganistán, con el objetivo de derrocar al régimen talibán que protegía a Osama Bin Laden. La guerra fue rápida en su inicio, pero se transformó en una ocupación prolongada que se extendería por 2 décadas. En marzo del año 2003, bajo el argumento de que Irak poseía armas de destrucción masiva, Estados Unidos lanzó una invasión a gran escala contra el régimen de Saddam Hussein. La caída del dictador fue veloz, pero el vacío de poder y los errores en la planificación posbélica sumieron al país en el caos. Surgieron grupos insurgentes, estalló una guerra civil sectaria y se sentaron las bases para la posterior aparición del Estado Islámico. La legitimidad de la intervención fue duramente cuestionada, tanto dentro como fuera del país, especialmente al comprobarse que las armas denunciadas nunca existieron. Mientras tanto, en casa, el país enfrentaba un cambio profundo en su tejido social. La inmigración, especialmente desde América Latina y Asia, reconfiguraba el rostro demográfico de la nación. Las tensiones raciales persistían. En el año 2005, el huracán Katrina devastó Nueva Orleans. La lenta y caótica respuesta del gobierno federal evidenció las profundas desigualdades raciales y económicas. Millones de estadounidenses presenciaron, atónitos, cómo compatriotas eran abandonados a su suerte en medio de una catástrofe humanitaria. La crisis económica golpeó con toda su fuerza en el año 2008. La quiebra de Lehman Brothers, el colapso del mercado inmobiliario y la desregulación financiera provocaron una recesión global. Millones perdieron sus hogares, empleos y ahorros. Fue la crisis más grave desde la Gran Depresión. En este contexto, los Estados Unidos eligieron al primer presidente afroamericano de su historia, Barack Obama. Su campaña, basada en esperanza y cambio, despertó entusiasmo en millones. Heredó una nación herida y dividida. Durante sus 2 mandatos, Obama aprobó una reforma sanitaria sin precedentes, conocida como Obamacare, que amplió el acceso al seguro médico. Retiró tropas de Irak, impulsó una recuperación económica paulatina y ordenó la operación que terminó con la vida de Osama Bin Laden en 2011. Sin embargo, también enfrentó una creciente polarización política, obstrucción legislativa y una ola de descontento que fermentaría en las siguientes elecciones. El ascenso de Donald Trump en el año 2016 marcó un giro radical. Empresario y figura mediática, su campaña rompió todas las convenciones políticas. Su mensaje directo, su rechazo al establishment y su nacionalismo económico conquistaron a millones. Bajo su mandato, se aplicaron políticas migratorias severas, se renegociaron tratados comerciales y se intensificó la retórica divisiva. Las protestas raciales, como las de Black Lives Matter tras el asesinato de George Floyd, reflejaban la profunda herida social del país. La gestión de la pandemia de COVID-19, que se cobró más de 500.000 de vidas estadounidenses, intensificó las tensiones sociales, políticas y económicas. El asalto al Capitolio el 6 de enero del año 2021 por parte de seguidores de Trump, en un intento por revertir los resultados electorales, representó una ruptura simbólica en la estabilidad democrática. Por primera vez en más de 2 siglos, el traspaso pacífico del poder fue amenazado desde dentro. La nación, convulsa, tuvo que enfrentar sus demonios históricos con una crudeza inesperada. El futuro, en ese punto, parecía más incierto que nunca. Sin embargo, también se abrían caminos de redención, renovación y reinvención. El inicio de la nueva década fue un periodo de examen profundo del alma estadounidense. La presidencia de Joe Biden, comenzada en el año 2021, intentó restaurar la normalidad institucional, reconstruir alianzas internacionales y sanar las divisiones internas. Con experiencia política y un discurso conciliador, su gobierno enfrentó desafíos monumentales: la continuación de la pandemia, la recuperación económica, el cambio climático y el deterioro del tejido democrático. La campaña de vacunación masiva contra el COVID-19 fue uno de los primeros pasos para contener la emergencia sanitaria. La reapertura de escuelas, empresas y fronteras marcó el retorno gradual a la vida pública. Sin embargo, la polarización no desapareció. Las teorías conspirativas, la desinformación y la desconfianza hacia las instituciones persistían con fuerza. Plataformas digitales que antes conectaban al mundo se convertían en focos de división y manipulación. Las elecciones se volvieron campos de batalla ideológicos, y la noción de verdad objetiva parecía cada vez más frágil. Los Estados Unidos vivían una era de confrontación cultural, donde cada símbolo, cada ley,
cada decisión judicial se convertía en una contienda nacional. Mientras tanto, el cambio climático comenzaba a manifestarse con fuerza innegable. Incendios forestales devastaban California, huracanes más intensos golpeaban el Golfo de México, y olas de calor azotaban ciudades enteras. El gobierno federal reingresó en el Acuerdo de París, se aprobaron leyes de infraestructura para modernizar la red energética, y se impulsaron programas de energías limpias. Sin embargo, los intereses económicos, la resistencia legislativa y la urgencia del tiempo hacían de cada paso una carrera contra el reloj. En el plano internacional, el retiro definitivo de las tropas estadounidenses de Afganistán, en agosto del año 2021, marcó el final de la guerra más larga de la historia del país. Las escenas de caos en el aeropuerto de Kabul, el regreso del régimen talibán y la evacuación apresurada recordaron a muchos la retirada de Saigón. Para otros, fue el cierre inevitable de una intervención fallida. Las promesas de reconstrucción, democracia y derechos humanos quedaban en entredicho, y el prestigio internacional de los Estados Unidos se veía nuevamente golpeado. Al mismo tiempo, la rivalidad con China se intensificaba. Ya no se trataba de una competencia armamentista, sino tecnológica, económica e ideológica. China, con su modelo autoritario y eficiente, se posicionaba como alternativa global al liderazgo estadounidense. Las disputas comerciales, el control de las redes de comunicación, la inteligencia artificial, los microprocesadores y la soberanía de Taiwán eran frentes estratégicos de un nuevo conflicto frío. La hegemonía estadounidense, otrora indiscutida, comenzaba a ser desafiada desde múltiples frentes. En medio de estas tensiones, surgían nuevas voces. Movimientos juveniles, indígenas, feministas, afroamericanos y ambientalistas exigían no solo reformas, sino transformaciones profundas. La historia, que durante siglos había sido contada desde un solo ángulo, comenzaba a abrirse a narrativas plurales. Los monumentos, los nombres de calles, los programas escolares, todo era revisado bajo la luz de una conciencia crítica. Figuras como Harriet Tubman, Sojourner Truth, César Chávez o Ruth Bader Ginsburg adquirían protagonismo en la memoria colectiva. La nación se preguntaba, con dolor y esperanza, qué significaba realmente su promesa de libertad e igualdad para todos. La tecnología, a su vez, reconfiguraba todos los aspectos de la vida. Las redes sociales transformaban la política, el trabajo remoto se expandía tras la pandemia, y la inteligencia artificial irrumpía con fuerza. Empresas como Apple, Amazon, Google y Tesla adquirían un poder equiparable al de los estados. Las criptomonedas desafiaban el sistema financiero tradicional, y el metaverso prometía nuevas formas de interacción humana. En este nuevo escenario, las preguntas éticas, laborales y sociales se multiplicaban. ¿Quién controla los datos? ¿Qué es real en una era de simulación? ¿Cómo mantener la cohesión en un mundo de individualismos digitales? En los tribunales, se libraban batallas decisivas. El derecho al aborto, reconocido desde 1973, fue revocado en el año 2022 por la Corte Suprema, devolviendo a cada estado la autoridad para legislar sobre el tema. Esta decisión generó protestas masivas, reacciones internacionales y un debate encendido sobre los límites del poder judicial. Los derechos civiles, el control de armas, la libertad religiosa y la igualdad de género se convirtieron en campos de disputa jurídica y legislativa. A pesar de los desafíos, el país también mostraba signos de resiliencia. Las tasas de empleo se recuperaban, la inversión en infraestructura moderna revitalizaba sectores olvidados, y nuevas generaciones se incorporaban a la política con una visión transformadora. En ciudades como Atlanta, Phoenix, Austin y Seattle, surgían ecosistemas de innovación, cultura y diversidad. La música, el cine, la literatura y la ciencia seguían floreciendo, ofreciendo al mundo narrativas, tecnologías y talentos de alcance global. Los Estados Unidos, a lo largo de su historia, habían superado guerras civiles, depresiones económicas, ataques terroristas y pandemias. Cada crisis dejaba cicatrices, pero también aprendizajes. La identidad nacional, lejos de ser estática, se reconstruía con cada generación. Lo que comenzó como una unión imperfecta de 13 colonias, se había convertido en una república de más de 300 millones de personas, con todas sus contradicciones, esperanzas y desafíos. Y así, en el tránsito hacia la tercera década del siglo XXI, el país continuaba su marcha. Una nación aún marcada por las heridas del pasado, pero también impulsada por una fe persistente en su capacidad de renovarse. Los problemas eran reales, complejos y urgentes. Pero también lo eran las posibilidades. El futuro no estaba escrito. Y en la memoria de su historia, los Estados Unidos buscaban las claves para reimaginar su destino. A medida que los Estados Unidos avanzaban hacia el corazón del siglo XXI, la relación entre la ciudadanía y el poder seguía redefiniéndose. Las instituciones, antaño vistas como pilares inquebrantables de estabilidad, ahora eran objeto de escrutinio constante.
La confianza en el Congreso, la Corte Suprema y los medios tradicionales se encontraba en mínimos históricos, alimentada por ciclos de desinformación, polarización y desencanto. Sin embargo, en esta misma desconfianza germinaban nuevas formas de participación, protestas masivas, campañas digitales, activismo descentralizado y candidaturas independientes desafiaban el orden político tradicional. En este clima de efervescencia, el papel de la juventud se volvió determinante. Las nuevas generaciones, nativas digitales, nacidas en un mundo hiperconectado e inestable, no compartían los marcos de pensamiento de sus predecesores. Cuestionaban las estructuras económicas, los modelos laborales, la lógica de crecimiento ilimitado y las reglas de representación. Para muchos jóvenes, el cambio climático, la desigualdad racial y la justicia de género no eran temas abstractos, sino realidades cotidianas que exigían respuesta inmediata. El sistema educativo también enfrentaba transformaciones profundas. La deuda estudiantil se convirtió en una carga estructural que condicionaba el futuro de millones. Las universidades, antes faros de ascenso social, se veían desbordadas por la presión económica, los debates ideológicos y los retos tecnológicos. Al mismo tiempo, surgían nuevas plataformas de aprendizaje en línea, redes de conocimiento libre y comunidades autogestionadas que desafiaban los modelos tradicionales de instrucción. En el ámbito económico, el país oscilaba entre la innovación acelerada y la precariedad estructural. Mientras las grandes tecnológicas alcanzaban valoraciones de mercado inimaginables y desarrollaban avances en inteligencia artificial, computación cuántica y biotecnología, vastos sectores de la población seguían atrapados en trabajos mal remunerados, sin acceso a vivienda digna ni seguridad médica. La brecha entre quienes dominaban el nuevo orden digital y quienes quedaban al margen se ampliaba, generando tensiones sociales que se expresaban en votaciones sorpresivas, movimientos antielitistas y estallidos de frustración colectiva. La identidad nacional, concepto fundacional de la historia estadounidense, entraba en un proceso de profunda revisión. La diversidad étnica, cultural, religiosa y lingüística del país lo convertía en una de las sociedades más complejas del planeta. Ya no era posible hablar de un solo relato nacional. La historia de los nativos americanos, de los afrodescendientes, de los inmigrantes, de las mujeres y de las disidencias sexuales exigía ser contada en sus propios términos. La nación debía mirarse al espejo y asumir que su grandeza no provenía de la uniformidad, sino de su capacidad para dialogar, resistir y transformarse. Este proceso no estuvo exento de conflictos. Las disputas sobre los libros de texto, los currículos escolares, los monumentos históricos y los símbolos patrios reflejaban una batalla por la memoria. ¿Qué se enseña? ¿Qué se celebra? ¿Qué se omite? Las respuestas dividían aulas, estados y generaciones. Sin embargo, en medio del debate, emergía una oportunidad única: construir una historia más completa, compleja y honesta. Una historia que no temiera mostrar las sombras del pasado junto a los destellos de esperanza. En este contexto de redefinición constante, la política exterior de los Estados Unidos también experimentaba una metamorfosis. La nación ya no podía actuar como árbitro incuestionable del orden mundial. Conflictos regionales, como los de Ucrania, Siria o Palestina, exigían una diplomacia más matizada, menos intervencionista, más colaborativa. Alianzas como la OTAN se fortalecían, pero también se repensaban. El multilateralismo, largamente ignorado, volvía a adquirir relevancia frente a los desafíos transnacionales, pandemias, migraciones masivas, terrorismo digital, crisis ecológicas. Internamente, el sistema democrático enfrentaba una prueba de resistencia sin precedentes. Las leyes electorales eran reformadas en múltiples estados, a veces para ampliar derechos, otras para restringirlos. El financiamiento de las campañas, dominado por corporaciones y comités de acción política, suscitaba dudas sobre la verdadera capacidad del votante común para influir en las decisiones. Las redes sociales, convertidas en campo de batalla ideológico, intensificaban la fragmentación, pero también democratizaban la expresión. En medio de estas tensiones, se vivían momentos de unidad inesperada. Catástrofes naturales, eventos deportivos, descubrimientos científicos o logros culturales recordaban a la población su sentido compartido de pertenencia. Las imágenes de una nave estadounidense descendiendo en Marte, los aplausos a médicos durante una crisis sanitaria, o el triunfo de un atleta que superó la adversidad, servían como recordatorios efímeros de la capacidad de un país dividido para celebrar juntos lo admirable. En muchos rincones del país, comunidades locales se organizaban para suplir las carencias del Estado. Cooperativas de alimentos, redes de ayuda mutua, escuelas alternativas y centros culturales florecían en barrios donde antes reinaban la desesperanza y la desconfianza. Estos movimientos, aunque fragmentarios, revelaban una verdad antigua: la democracia se construye desde abajo, con manos concretas, con rostros reales, con voluntades cotidianas. Las tensiones entre tradición y cambio, entre pasado y futuro, no cesaban.
Pero tampoco cesaba el impulso vital que había definido desde el principio la identidad estadounidense, la convicción de que el mañana puede ser mejor. Esta esperanza, tantas veces traicionada, tantas veces reanimada, seguía latiendo bajo el estruendo de los titulares, las encuestas y los escándalos. Y en esa esperanza, en esa voluntad de imaginar una nación más justa, más libre, más consciente de su historia y de su rol en el mundo, los Estados Unidos encontraban su fuerza renovada. Comparte en los comentarios tu reflexión sobre este momento, y si sientes que esto merece llegar a más gente, deja tu apoyo. En la marcha incesante del siglo XXI, los Estados Unidos se enfrentaban a un desafío que iba más allá de las políticas concretas o los ciclos electorales, redefinir el concepto mismo de libertad. A lo largo de su historia, esta palabra había sido invocada por colonos frente al imperio, por esclavos en busca de dignidad, por mujeres demandando el voto, por obreros reclamando justicia, por artistas luchando por la expresión, por ciudadanos desafiando al poder. Pero en la era contemporánea, libertad significaba muchas cosas distintas para muchas personas distintas. El reto era encontrar, entre esa multiplicidad, un marco común que permitiera convivir sin destruirse. Los debates sobre el control de armas eran un reflejo de esta tensión. Para algunos, el derecho a portar armas era parte intrínseca de su identidad y una salvaguarda frente al autoritarismo. Para otros, era una amenaza diaria, una causa de dolor y muerte recurrente. Las matanzas en centros escolares, en supermercados, en iglesias y en espacios públicos no eran simples tragedias aisladas. Eran síntomas de una fractura moral, de una cultura que glorificaba la violencia mientras descuidaba la salud mental, la cohesión comunitaria y el control preventivo. La educación, como espejo de la sociedad, se encontraba en el centro de estas tensiones. En distritos enteros, los libros eran cuestionados, censurados, defendidos o prohibidos. Se discutía si enseñar sobre racismo estructural era formar ciudadanos críticos o adoctrinar ideológicamente. Se debatía si hablar de diversidad sexual en las aulas era una cuestión de derechos o una amenaza a los valores familiares. En el fondo, la lucha era por el control de la narrativa, quién cuenta la historia, desde dónde, con qué propósito. El sistema judicial también se transformaba en campo de batalla. Decisiones claves sobre derechos reproductivos, medio ambiente, inmigración o financiación política ponían en evidencia la inmensa influencia de la Corte Suprema. Las nominaciones de jueces, antes vistas como asuntos técnicos, se convertían en guerras ideológicas con consecuencias duraderas. La idea de justicia imparcial, uno de los pilares republicanos, era cuestionada cada vez con más intensidad por una ciudadanía polarizada. Mientras tanto, la economía seguía evolucionando a velocidad vertiginosa. El trabajo remoto, normalizado tras la pandemia, alteraba profundamente la relación entre espacio, productividad y comunidad. Las ciudades, alguna vez centros irrenunciables de empleo, enfrentaban transformaciones estructurales. Algunos centros urbanos se vaciaban, mientras otros se reinventaban como laboratorios de innovación y sostenibilidad. Los impuestos, la vivienda, el transporte, el acceso digital, todo debía replantearse ante una sociedad en movimiento constante. La automatización, por su parte, generaba tanto entusiasmo como incertidumbre. Robots en almacenes, algoritmos que deciden contrataciones, vehículos sin conductor y asistentes virtuales prometían eficiencia y progreso, pero también desplazaban a millones de trabajadores. El país debía decidir si permitiría que la tecnología profundizara la desigualdad o si la orientaría hacia un modelo de equidad, donde el beneficio común guiara la invención técnica. En este nuevo entorno, los liderazgos tradicionales se veían cuestionados. La confianza ciega en partidos, empresas o instituciones daba paso a formas de autoridad basadas en la transparencia, la participación y la coherencia ética. Figuras emergentes, muchas veces jóvenes, mestizas, diversas, irrumpían en el Congreso, en los gobiernos locales, en los tribunales y en los medios. No representaban una corriente única, sino un caleidoscopio de agendas, estilos y causas. Su sola presencia desafiaba las estructuras establecidas, y su impacto era profundo y duradero. La cultura, en tanto, vivía una explosión de creatividad. Series, películas, videojuegos, música y literatura abordaban temas complejos con una libertad inédita. La industria del entretenimiento, una de las más poderosas del país, se transformaba en una plataforma de reflexión, de denuncia, de belleza y de disrupción. Se cuestionaban los estereotipos, se diversificaban las narrativas, se recuperaban voces silenciadas. Las pantallas ya no eran solo escape, eran también ventanas hacia una identidad en construcción. Pero el país no solo miraba hacia adentro. Seguía siendo actor central en la escena global. La relación con América Latina, marcada por siglos de intervenciones, dependencia y migración, pedía una nueva mirada. Las caravanas de migrantes que cruzaban Centroamérica no eran solo episodios noticiosos, eran testimonios de crisis climáticas, violencia estructural y fracaso de políticas regionales.
La frontera sur no era una línea geográfica, sino un espejo de las contradicciones más profundas de la política exterior estadounidense. En África, en Asia, en Europa del Este, las decisiones de Washington seguían teniendo impacto. Pero ya no eran incuestionables. En un mundo multipolar, cada intervención era observada con sospecha, cada omisión con crítica, cada tratado con escepticismo. La nación debía reaprender a escuchar, a negociar, a renunciar al unilateralismo y recuperar la legitimidad a través del ejemplo, no de la imposición. La cuestión ecológica, quizás la más urgente de todas, atravesaba cada aspecto de la vida contemporánea. Las sequías, los incendios, los deshielos, los huracanes y las migraciones forzadas exigían un giro de civilización. Los Estados Unidos, con su enorme responsabilidad histórica en las emisiones globales, se encontraban frente a una elección trascendental: liderar la transición energética global o quedar atrapados en los intereses fósiles del pasado. La inversión en energías limpias, los pactos internacionales, la reforma agrícola, el rediseño urbano, todo formaba parte de una agenda que ya no podía postergarse. En ese contexto, la ciencia se reafirmaba como esperanza. Desde los laboratorios del Instituto Nacional de Salud hasta los centros de investigación de Silicon Valley, miles de mentes trabajaban en vacunas, terapias genéticas, nuevas fuentes de energía, exploración espacial y soluciones a problemas ancestrales. Pero también surgían dilemas éticos inéditos: la manipulación genética, la privacidad de los datos biométricos, el uso militar de la inteligencia artificial. El progreso debía ir acompañado de sabiduría colectiva, de normas compartidas, de principios claros. La espiritualidad, también, comenzaba a tomar nuevas formas. Más allá de las religiones tradicionales, millones de personas buscaban sentido en filosofías alternativas, prácticas de meditación, movimientos interreligiosos o causas sociales. El alma nacional, tantas veces definida en términos de conquista, éxito y excepcionalismo, buscaba ahora una profundidad distinta. En la contemplación, en el silencio, en la comunidad, en el servicio, se abrían caminos nuevos hacia una identidad menos dominadora y más consciente. Los Estados Unidos, en medio de todas sus paradojas, seguían siendo una nación en movimiento. Un país que no podía detenerse, ni mirar atrás sin conflicto, ni avanzar sin preguntas. Pero esa incomodidad, esa tensión permanente entre lo que es y lo que debe ser, era también su mayor virtud. Porque en ese espacio de contradicción, de lucha y de esperanza, nacía, una y otra vez, la posibilidad de reinventarse. En la encrucijada donde convergen siglos de historia, los Estados Unidos se miran a sí mismos como una nación forjada por el conflicto, sostenida por la contradicción e impulsada por la reinvención. Este país, tan joven en términos históricos y sin embargo tan influyente, ha sido durante generaciones el epicentro de esperanzas y temores, de sueños y pesadillas. Su relato es uno de conquista, pero también de emancipación, de injusticia, pero también de lucha por la equidad, de imposición, pero también de apertura. La raíz de esta complejidad se encuentra en su propio origen. Nacido de una revolución contra la tiranía, construyó su expansión sobre la expropiación indígena, la esclavitud africana y la desigualdad estructural. Pero al mismo tiempo, engendró algunos de los discursos más poderosos sobre derechos humanos, autodeterminación y dignidad individual. Esta tensión entre el ideal y la realidad es el pulso que ha marcado cada etapa de su evolución. Y lejos de resolverse, se ha intensificado con cada nueva generación. Uno de los elementos distintivos del carácter estadounidense ha sido la fe en el progreso. La idea de que el mañana será mejor que el presente ha alimentado su ciencia, su cultura, su economía y su política. Pero esa fe ha sido puesta a prueba por guerras, depresiones, crisis sanitarias y divisiones internas. El siglo XXI ha sido, en muchos aspectos, una llamada a despertar. El espejismo de la supremacía permanente, de la excepcionalidad incuestionable y de la inmunidad histórica se ha desvanecido. En respuesta, el país ha comenzado a reconstruirse desde múltiples frentes. Las voces de los pueblos originarios, durante tanto tiempo silenciadas, reclaman su lugar no solo en los libros, sino en las instituciones. Las comunidades afroamericanas, tras siglos de exclusión sistemática, impulsan proyectos de reparación histórica, justicia restaurativa y soberanía cultural. Los movimientos de mujeres, de personas LGBTQ, de migrantes, de discapacitados, de personas sin hogar, no se conforman con ser tolerados, exigen pertenecer con plenitud. Estas luchas no son nuevas. Son herederas de batallas anteriores, ecos de otras generaciones que enfrentaron obstáculos distintos con el mismo anhelo de dignidad. La diferencia es que hoy, más que nunca, estas luchas se entrelazan, se reconocen entre sí, construyen alianzas. Y en esa intersección de causas, nace una forma distinta de ciudadanía. Una que no se basa en el pasaporte o en la ideología, sino en el compromiso con la verdad, la justicia y el bien común. La tecnología, por su parte, ha dejado de ser una herramienta neutra.
Es ahora un actor político, económico y cultural por derecho propio. Las decisiones que toman los algoritmos, la arquitectura de las plataformas digitales, la concentración del poder informático, todo ello moldea la forma en que los ciudadanos piensan, sienten, se relacionan y votan. La alfabetización digital ya no es solo saber usar una aplicación, es entender cómo se construye la realidad en la que se habita. La democracia, núcleo del relato fundacional del país, se enfrenta hoy a desafíos existenciales. El descrédito, la manipulación y la apatía la erosionan desde dentro. Pero también se multiplican los esfuerzos por regenerarla, desde asambleas locales hasta iniciativas de transparencia, desde redes de verificación ciudadana hasta candidaturas independientes con propuestas éticas. En esta pugna entre decadencia y renovación se juega el destino de la República. A nivel internacional, los Estados Unidos han tenido que redefinir qué significa ser una superpotencia en un mundo interdependiente. Ya no basta con desplegar portaaviones o liderar tratados. La legitimidad se construye a través del ejemplo, de la coherencia interna, del respeto a la diversidad global. La arrogancia imperial ha dado paso, lentamente, a una conciencia más compleja del poder, un poder que debe ser compartido, dialogado y, sobre todo, responsable. El arte y la cultura, siempre espejo y motor del espíritu colectivo, han seguido abriendo caminos. Películas, novelas, obras teatrales, canciones, murales, performances, cada una de estas expresiones ha desafiado los discursos dominantes, ha denunciado las injusticias ocultas, ha ofrecido visiones alternativas de futuro. La cultura estadounidense es a la vez una de las más exportadas y una de las más críticas consigo misma. En ella conviven la autoglorificación y la autoconciencia. La espiritualidad, en su dimensión más profunda, se aleja cada vez más de los dogmas para abrazar la búsqueda interior, la conexión con la naturaleza, la meditación como resistencia al ruido, el cuidado mutuo como forma de trascendencia. En este país donde nacieron iglesias, movimientos evangélicos, sectas apocalípticas y comunidades utópicas, la pregunta por el sentido sigue viva, desbordando los templos y encontrando nuevas moradas. Los Estados Unidos, en definitiva, no son una nación acabada. Son un proyecto en constante construcción, una conversación incesante entre el pasado, el presente y el porvenir. Su historia no puede reducirse a fechas ni héroes ni batallas. Es una sinfonía de voces, muchas de ellas aún no escuchadas con la claridad que merecen. Y sin embargo, a pesar de todo, este país sigue creyendo en la posibilidad del renacimiento. Si este fragmento de la historia te ha hecho pensar, suscríbete para seguir explorando el pasado con nosotros. En el devenir de su historia, los Estados Unidos han alternado momentos de expansión y contracción, de idealismo y pragmatismo, de liderazgo visionario y de ceguera institucional. Cada ciclo de progreso ha estado acompañado de una reacción, y cada avance hacia la justicia ha encontrado resistencia. Sin embargo, el hilo conductor que atraviesa cada época no ha sido la perfección, sino la perseverancia, la voluntad de continuar, de corregir, de imaginar algo mejor, incluso en los momentos de mayor oscuridad. A lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, la historia de este país ha sido inseparable de la historia del mundo. Desde su entrada en las guerras mundiales hasta su papel en la carrera espacial, desde su dominio cultural hasta su capacidad para generar innovación tecnológica, los Estados Unidos han influido, para bien y para mal, en los destinos del planeta. Este protagonismo ha sido fuente de admiración y de resentimiento, de esperanza y de temor. Ha convertido al país en símbolo y en blanco, en modelo y en advertencia. Las ciudades estadounidenses, vastas y diversas, son testimonio viviente de esa tensión. Nueva York, con su mezcla de culturas, idiomas y ritmos, sigue siendo emblema de apertura y resiliencia. Chicago, con su arquitectura imponente y su historia obrera, recuerda la capacidad de reconstruirse desde las ruinas. Los Ángeles, entre el glamour y el desarraigo, encarna el poder de la imagen y la promesa de reinvención. Houston, Miami, Seattle, Boston, cada una con su carácter único, contribuye a una sinfonía urbana que condensa las contradicciones del país. En los pueblos pequeños y las zonas rurales, donde la globalización ha erosionado industrias y tradiciones, persiste una sensación de abandono que ha alimentado movimientos populistas y discursos nostálgicos. Pero también florecen formas de resistencia comunitaria, economías circulares, prácticas agrícolas regenerativas y redes de apoyo mutuo. En estos espacios, a menudo ignorados por las élites mediáticas, se gestan silenciosamente respuestas concretas a problemas globales. El sistema universitario estadounidense, con sus luces y sombras, continúa siendo una potencia intelectual. Instituciones como Harvard, Stanford, el MIT y muchas otras producen conocimiento de vanguardia, pero también reproducen desigualdades. La discusión sobre el acceso a la educación superior, la deuda estudiantil y el propósito mismo del conocimiento ha cobrado fuerza. Las ciencias sociales, la filosofía, la historia y las artes renacen como campos esenciales para comprender un mundo cada vez más interconectado, pero también más fragmentado.
En el ámbito de la salud, la pandemia de COVID-19 dejó lecciones imborrables. Mostró la capacidad del país para movilizar recursos científicos en tiempo récord, pero también evidenció la fragilidad del sistema sanitario, la desigualdad en el acceso y la necesidad de una salud pública robusta. Las enfermedades mentales, durante mucho tiempo marginadas, se colocaron finalmente en el centro del debate nacional. El bienestar dejó de ser un lujo individual para reconocerse como una responsabilidad colectiva. La historia ambiental del país también merece una lectura crítica. Desde los tiempos de la conquista del oeste, marcada por la explotación de recursos sin límites, hasta las actuales iniciativas de conservación, los Estados Unidos han pasado de ser un depredador sistemático del entorno a convertirse, en muchos sentidos, en laboratorio de soluciones ecológicas. Los parques nacionales, una invención estadounidense, representan el intento de proteger lo sagrado natural frente a la voracidad económica. Las energías limpias, la reforestación urbana, la arquitectura sostenible y la movilidad eléctrica forman parte de una nueva cosmovisión que se abre paso. En el terreno de la justicia penal, las cifras revelan otra herida abierta. Con la mayor población carcelaria del planeta, el sistema penitenciario refleja las fracturas raciales, económicas y sociales del país. El debate sobre la abolición de las prisiones privadas, la descriminalización de ciertas conductas, el trato a los menores y la reinserción postpenitenciaria ha cobrado fuerza. Movimientos como Defund the Police no buscan el caos, como algunos temen, sino una redistribución de recursos hacia modelos de seguridad centrados en la prevención, la salud mental y la educación. La religión, en todas sus variantes, sigue teniendo un peso considerable en la vida pública. Sin embargo, el aumento del número de personas que se declaran no afiliadas a ninguna confesión marca una transformación cultural de largo alcance. Nuevas formas de espiritualidad, más individuales, más ecológicas, más integradas al día a día, redefinen la relación con lo trascendente. Las viejas estructuras dogmáticas ceden paso a experiencias de comunidad, introspección y ética sin necesidad de un marco institucional cerrado. En el campo de la defensa, la transformación también es evidente. Las guerras del siglo pasado, con frentes definidos y ejércitos masivos, han dado paso a conflictos asimétricos, cibernéticos y mediáticos. Los Estados Unidos, con el mayor presupuesto militar del planeta, deben enfrentar no solo amenazas externas, sino internas, el extremismo doméstico, los ciberataques, la proliferación de armas automáticas. La seguridad nacional ya no puede separarse de la cohesión social, la integridad democrática y la salud del ecosistema. Y en el corazón de todo, persiste la pregunta que ha acompañado a este país desde su nacimiento: ¿qué significa ser estadounidense? ¿Es una identidad cultural, un estatus legal, una adhesión a ciertos principios, una historia compartida? ¿Puede existir una unidad nacional sin homogeneidad? ¿Es posible abrazar la pluralidad sin perder el rumbo común? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero siguen siendo el motor del debate público. Cada generación ha dado su propia respuesta, a veces con sangre, otras con arte, otras con ciencia, otras con resistencia pacífica. Y en ese ejercicio continuo, a menudo doloroso, a veces brillante, siempre inacabado, se expresa la esencia de este país. No una esencia fija, sino en movimiento. No un destino preestablecido, sino una posibilidad abierta. A lo largo de sus casi 250 años de existencia, los Estados Unidos han atravesado una evolución política, social y cultural tan intensa que pocas naciones en la historia moderna pueden igualar. Lo que comenzó como un experimento republicano en la costa este de un continente casi inexplorado se ha convertido en un entramado de pueblos, ideas y tensiones que se extiende de océano a océano, de frontera a frontera, de horizonte a horizonte. Esta transformación no ha sido lineal ni armónica. Ha estado plagada de rupturas, cicatrices, redenciones y contradicciones. En sus inicios, el país se imaginó como una tierra de libertad y oportunidades, pero solo para algunos. La exclusión de mujeres, afrodescendientes, pueblos originarios y clases trabajadoras fue estructural. Sin embargo, con el paso del tiempo, esas mismas poblaciones levantaron sus voces, articularon sus causas y ampliaron los márgenes de la ciudadanía. Esta lucha no se dio por concesión, sino por conquista, una conquista ética, cultural y política que reconfiguró el mapa moral del país. Durante el siglo XX, esa ampliación de derechos alcanzó logros fundamentales. Pero cada victoria provocó una reacción. La historia estadounidense está marcada por oleadas de avances seguidas de periodos de repliegue, por momentos de apertura seguidos de episodios de miedo, control y negación. La lucha por los derechos civiles, por ejemplo, abrió un camino hacia la igualdad legal, pero también expuso las resistencias culturales profundamente arraigadas. La elección de un presidente afroamericano fue un hito, pero también catalizó una oleada de odio y desinformación que desembocó en nuevas formas de supremacismo. En este contexto, la educación pública ha jugado un papel central.
Desde los liceos segregados del sur hasta las universidades de élite en la costa este, el sistema educativo ha sido campo de disputa ideológica, social y económica. ¿Qué se enseña sobre el pasado? ¿Cómo se prepara a los jóvenes para el futuro? ¿Quién decide qué voces tienen autoridad? Estas preguntas siguen sin resolverse, pero alimentan una conversación vital sobre el alma nacional. La tecnología ha acelerado estos debates. Internet, nacido como una herramienta de intercambio académico, se ha convertido en el nuevo espacio público. Allí se celebran debates, se construyen identidades, se articulan protestas y también se diseminan odios. Las redes sociales han democratizado la palabra, pero también han abierto la puerta a la manipulación, la fragmentación y la adicción. Los Estados Unidos, creadores de muchas de estas plataformas, se encuentran ante el dilema de cómo regular sin censurar, cómo proteger sin controlar, cómo sostener la libertad en la era de los algoritmos. El sistema electoral, emblema de la democracia estadounidense, enfrenta tensiones estructurales. El colegio electoral, las restricciones al voto, el papel del dinero en las campañas y la manipulación distrital son temas de profundo debate. La desafección cívica no es casual, nace de la percepción de que el poder responde más a intereses corporativos que al sufragio popular. Sin embargo, también emergen señales de vitalidad democrática, participación récord en comicios, candidaturas independientes, activismo juvenil y una prensa que, pese a todo, sigue fiscalizando al poder. En paralelo, la ciencia y la medicina avanzan con paso firme. Nuevas terapias genéticas prometen curas para enfermedades hasta ahora incurables. La exploración espacial recupera protagonismo con iniciativas tanto públicas como privadas. La inteligencia artificial plantea retos que antes eran materia de ciencia ficción. Los dilemas éticos son inmensos, y la capacidad de legislar con anticipación se convierte en un factor decisivo para el futuro del país y del planeta. La salud mental, otrora tabú, se ha colocado en el centro de la conversación. La ansiedad, la depresión, el aislamiento, las adicciones tecnológicas y el agotamiento emocional atraviesan todas las capas sociales. Ya no se trata de una cuestión individual, sino de una crisis colectiva que interpela al modelo de vida, al ritmo de producción, al consumo de imágenes y a la pérdida de vínculos profundos. La respuesta a esta crisis no se encuentra solo en la medicina, sino también en la filosofía, la comunidad y la educación emocional. Mientras tanto, el medio ambiente exige decisiones inmediatas. El tiempo de los diagnósticos ha pasado. Es ahora el tiempo de la acción. Incendios, inundaciones, temperaturas extremas y escasez de agua no son catástrofes aisladas, son consecuencias del modelo extractivista global del cual los Estados Unidos han sido protagonistas. Pero también pueden ser parte de la solución. El país posee los recursos, la ciencia y la capacidad organizativa para liderar una transición ecológica real. La pregunta es si tendrá también la voluntad política y el respaldo popular para hacerlo. En la escena internacional, los equilibrios se modifican. La alianza con Europa se reconfigura, las relaciones con América Latina piden menos paternalismo y más cooperación, y el vínculo con Asia se vuelve estratégico. La diplomacia estadounidense ya no puede sostenerse sobre la fuerza militar. Debe reconstruirse desde la escucha, la reciprocidad y el respeto. El prestigio internacional, en este nuevo siglo, no se gana con guerras ni con tratados, sino con ejemplo ético, coherencia interna y liderazgo moral. En ese camino, los Estados Unidos deben reconciliarse con su propia pluralidad. La diversidad no es una amenaza, es la esencia misma de su historia. Desde las lenguas originarias hasta los dialectos afroamericanos, desde las fiestas caribeñas hasta los rituales budistas, desde la literatura chicana hasta la música del delta del Mississippi, cada expresión cultural es parte del alma del país. La unidad no se construye eliminando diferencias, sino celebrándolas con justicia, dignidad y conciencia. El siglo XXI exige a los Estados Unidos algo más que poder, les exige madurez histórica. Reconocer sus errores sin negarlos. Reparar sin destruir. Avanzar sin olvidar. Escuchar más que imponer. Cooperar más que dominar. Enseñar sin arrogancia. Aprender sin miedo. Solo así, la nación podrá responder, con autenticidad y profundidad, a la pregunta que ha atravesado todas las épocas, cómo ser fiel a los principios fundacionales en un mundo que ya no se parece al de 1776. Mientras la historia sigue su curso, los Estados Unidos enfrentan uno de los mayores desafíos de su existencia, construir un relato común en una era marcada por la fragmentación. La pluralidad, que ha sido una de sus mayores fortalezas, corre el riesgo de transformarse en una fuente permanente de confrontación si no se halla una narrativa capaz de integrar sin uniformar, de unir sin imponer. La tarea no es sencilla, pero tampoco es nueva. A lo largo de su historia, este país ha transitado crisis profundas que parecían insalvables, y sin embargo, ha logrado emerger de ellas transformado, más consciente y más resiliente.
Uno de los terrenos donde esta pugna por el sentido se manifiesta con mayor fuerza es el de la memoria colectiva. Las conmemoraciones nacionales, los museos, los nombres de calles y plazas, los monumentos y los feriados son más que recordatorios del pasado, son expresiones simbólicas del presente. Las polémicas en torno a figuras históricas como Cristóbal Colón, Andrew Jackson o Robert E. Lee no son discusiones del pasado, sino preguntas urgentes sobre la identidad contemporánea. ¿A quién se honra? ¿A quién se invisibiliza? ¿Qué valores se eligen representar? Esta revisión crítica no implica borrar la historia, sino ampliarla. Dar voz a quienes fueron silenciados, recuperar relatos enterrados, confrontar los mitos fundacionales sin destruir su potencia simbólica. En este proceso, la educación desempeña un papel central. No se trata de imponer una visión única, sino de habilitar el pensamiento crítico, de formar ciudadanos capaces de habitar el disenso sin caer en el odio, de entender que la historia no es un dogma, sino una conversación constante entre generaciones. En paralelo, la estructura federal del país sigue siendo tanto una fortaleza como una fuente de tensiones. La autonomía de los estados permite adaptaciones locales, pero también genera profundas desigualdades. Políticas sobre salud, educación, derechos laborales y justicia penal varían enormemente de un estado a otro, creando realidades divergentes dentro de una misma nación. Esta asimetría pone en cuestión el sentido de pertenencia nacional y alimenta la percepción de dos países en uno. El sistema judicial, con su carácter vitalicio en los cargos de la Corte Suprema, también enfrenta presiones crecientes. El debate sobre la ampliación del tribunal, la revisión de fallos históricos y la independencia real de la justicia frente a la política partidista se intensifica. La legitimidad del poder judicial, tan crucial para el equilibrio republicano, se encuentra en el centro del debate público. Los ciudadanos exigen transparencia, ética y responsabilidad institucional. En el terreno económico, los contrastes son tan vastos como reveladores. Por un lado, una clase corporativa con ingresos y capitales que superan los presupuestos de muchos países. Por otro, trabajadores con varios empleos, sin seguro médico, endeudados hasta el límite. La movilidad social, otrora emblema del sueño americano, se ha estancado para amplios sectores de la población. La meritocracia, sin justicia estructural, se convierte en un mito cruel. Frente a esta situación, surgen propuestas alternativas: renta básica universal, semana laboral reducida, democratización del acceso a la propiedad, sindicatos renovados, cooperativas digitales, monedas locales, finanzas éticas. Estas ideas, aún marginales, apuntan hacia un rediseño profundo del contrato social. No como una utopía, sino como una necesidad ante un modelo que ha demostrado su agotamiento. La juventud, protagonista de cada transformación histórica, juega un papel decisivo. Nacida en la incertidumbre, formada en la crisis, moldeada por la hiperconexión, esta generación no acepta respuestas simples. Rechaza el cinismo, desafía las jerarquías obsoletas, y busca propósito más allá del éxito económico. Su creatividad, su lenguaje, su humor, su manera de amar, de organizarse y de protestar son señales de una nueva sensibilidad que ya está reconfigurando la cultura y la política. En el terreno ambiental, la acción climática se vuelve también una forma de justicia social. Las comunidades más afectadas por la contaminación, el cambio climático y el extractivismo son, en su mayoría, pobres, racializadas y periféricas. La justicia ambiental, por tanto, no es solo ecológica, es histórica. Implica reconocer responsabilidades, redistribuir recursos y transformar modelos productivos. En ciudades como Portland, Nueva York o San Francisco, se experimentan soluciones: techos verdes, agricultura urbana, transporte eléctrico gratuito, infraestructura resiliente. Cada paso cuenta. La espiritualidad, en un país tan diverso religiosamente, adquiere nuevas formas. Más allá de las religiones organizadas, millones de personas buscan en el silencio, la contemplación, la meditación y el servicio comunitario una conexión más profunda. El vacío dejado por el consumo y el ruido se intenta llenar con sentido, con vínculos reales, con acciones que reconecten al individuo con su entorno y con su comunidad. La espiritualidad contemporánea no pretende escapar del mundo, sino transformarlo desde dentro. En la esfera de la cultura popular, los Estados Unidos siguen siendo referencia global. Pero esta cultura ya no se produce solo desde las grandes corporaciones. Artistas independientes, creadores digitales, colectivos barriales, comunidades migrantes, influencers sociales y activistas visuales están cambiando el relato. La representación importa. Las historias cambian cuando cambian quienes las cuentan. Y esa transformación narrativa es, también, un cambio de poder. Los movimientos sociales, lejos de ser estallidos efímeros, son expresión de una conciencia en expansión. Desde Occupy Wall Street hasta Metoo, desde Standing Rock hasta March for Our Lives, desde Black Lives Matter hasta los Fridays for Future, cada ola ha dejado huella.
No siempre logran cambiar leyes, pero cambian el lenguaje, los valores y las formas de pensar. El verdadero cambio social comienza en la imaginación colectiva, y en ese terreno, las nuevas generaciones tienen ventaja. Así, mientras el mundo observa a los Estados Unidos con atención, es dentro del país donde se libra su verdadera batalla, no contra un enemigo externo, sino contra el conformismo, la fragmentación, la inequidad y el olvido. La historia está viva. Late en cada rincón. Respira en cada barrio. Se actualiza con cada decisión individual y colectiva. Ser consciente de ello no garantiza la justicia, pero es el primer paso indispensable para construirla. En la complejidad de su devenir, los Estados Unidos se han convertido en una nación que proyecta su historia tanto hacia adentro como hacia afuera. Su poder, lejos de estar limitado a sus fronteras físicas, se extiende a través de sus valores, sus contradicciones y su influencia global. No es solo un país, es una narrativa en disputa, un cruce de caminos donde se encuentran y confrontan las aspiraciones de millones. Esta condición lo obliga a pensarse constantemente, a corregir el rumbo sin negar sus fundamentos, a aprender de sus errores sin paralizarse por ellos. La arquitectura de sus ciudades, los ritmos de su vida cotidiana, los rituales que organizan su tiempo, el Día de la Independencia, el Día de Acción de Gracias, el Memorial Day, condensan tanto la memoria como las aspiraciones del pueblo estadounidense. Pero detrás de estas celebraciones nacionales conviven también los silencios de los olvidados, los desplazados por las guerras, los silenciados por la discriminación, los ignorados por el sistema económico. Nombrarlos, reconocerlos, incluirlos en la historia oficial, es un acto de justicia imprescindible. En las instituciones, la pregunta sobre el futuro es ya ineludible. El Congreso, tantas veces paralizado por la polarización, enfrenta el reto de recuperar la deliberación democrática como ejercicio de escucha, no de imposición. La presidencia, investida de un poder simbólico y ejecutivo sin igual, debe responder con ética a los desafíos contemporáneos. El sistema de pesos y contrapesos, pilar del constitucionalismo estadounidense, solo se sostiene si sus actores actúan con responsabilidad republicana, y no con intereses de facción. La defensa del Estado de Derecho exige también una prensa libre, crítica y profesional. En tiempos de noticias falsas, polarización mediática y manipulación informativa, el periodismo independiente se convierte en un bien público esencial. La primera enmienda, que garantiza la libertad de expresión, no puede usarse como escudo para la desinformación. La alfabetización mediática debe formar parte de la formación ciudadana desde las primeras etapas educativas. En el terreno migratorio, los Estados Unidos se enfrentan a su paradoja más persistente. Nación forjada por oleadas migratorias, sigue oscilando entre la acogida generosa y el rechazo hostil. La frontera sur, con su muro simbólico y material, es escenario de dramas humanos que interpelan los principios fundacionales del país. Las reformas migratorias, largamente postergadas, siguen siendo urgentes. No solo por razones humanitarias, sino también por razones económicas, culturales y demográficas. El futuro del país depende, en buena medida, de su capacidad para integrar plenamente a quienes lo eligen como nuevo hogar. En la economía, la concentración de la riqueza ha alcanzado niveles históricos. Mientras unos pocos acumulan fortunas incalculables, millones viven al límite de la subsistencia. Este abismo erosiona la cohesión social, alimenta el resentimiento y amenaza la estabilidad política. Los debates sobre impuestos progresivos, salario mínimo universal, regulación de monopolios tecnológicos y redistribución del ingreso no son ideológicos, son existenciales. Definen el tipo de sociedad que se quiere construir. La democracia no sobrevive solo por elecciones periódicas. Necesita ciudadanía activa, instituciones sólidas y cultura cívica. Y en este campo, la educación juega nuevamente un papel determinante. No basta con enseñar historia, hay que formar en el arte de la deliberación, en la comprensión del otro, en la gestión del desacuerdo. Solo así podrá sostenerse un espacio público en el que las diferencias no se conviertan en trincheras, sino en puntos de partida para la construcción colectiva. En el plano internacional, los Estados Unidos enfrentan la necesidad de revisar sus estrategias de poder. Las alianzas militares, los tratados económicos, las intervenciones diplomáticas deben ser reconfiguradas bajo una lógica de corresponsabilidad. La hegemonía no puede sostenerse en el siglo XXI por imposición, sino por legitimidad. Y esta se gana con coherencia, respeto y ejemplo. La cooperación internacional en ciencia, salud, medio ambiente y cultura es ahora más decisiva que nunca. Frente al cambio climático, el país debe pasar de las palabras a la acción. La transición energética, la justicia ambiental, la innovación sostenible y la transformación del modelo urbano no son opciones, son urgencias. El liderazgo climático no se ejerce solo en las cumbres, sino en cada decisión de política pública, en cada infraestructura que se construye, en cada incentivo económico que se otorga.
El futuro del planeta pasa, en gran parte, por las decisiones que se tomen en suelo estadounidense. En la cultura, los relatos sobre el país han comenzado a cambiar. Películas, libros, series y canciones producidas dentro y fuera de sus fronteras comienzan a mostrar un país plural, contradictorio, herido y esperanzado. Ya no se impone un solo imaginario, sino una constelación de historias que revelan matices, conflictos y posibilidades. Esta nueva narrativa, más honesta y más humana, puede ser el terreno fértil desde donde germinen nuevas formas de patriotismo, no el que se basa en la negación del otro, sino el que se construye desde la responsabilidad común. La ciencia, la filosofía, el arte, la espiritualidad, la economía, la política y la educación deben caminar juntas si el país quiere sostener su promesa democrática. Esta promesa no está garantizada por el pasado, sino por el compromiso constante del presente. Ser una república implica renovar el contrato social en cada generación, reafirmar los valores fundacionales sin mitificarlos, y construir instituciones que sirvan a todos, no solo a unos pocos. En cada escuela, en cada barrio, en cada estado, late esa posibilidad. No es una tarea sencilla. Pero nunca lo ha sido. El verdadero rostro de los Estados Unidos no es la perfección, sino el esfuerzo permanente por acercarse a ella. Y en ese esfuerzo se encuentra su grandeza. En este tramo final del recorrido, los Estados Unidos se enfrentan no solo a los desafíos de su presente, sino también a las sombras y promesas que su historia proyecta sobre el futuro. Las decisiones que se tomen en las próximas décadas definirán si la nación logra reconciliar su poder con su propósito, si sabrá corregir sus contradicciones sin destruir sus cimientos, si podrá forjar una nueva unidad sin negar la diversidad que la constituye. Todo gran proyecto histórico atraviesa momentos de prueba. Y este país, nacido de la rebelión y alimentado por la ambición de lo imposible, ha llegado a uno de esos momentos decisivos. Uno de los campos donde este destino se juega con mayor intensidad es el de la cohesión social. La polarización, más que una diferencia ideológica, se ha convertido en una arquitectura emocional. Familias, vecindarios y comunidades enteras se fragmentan por percepciones divergentes del mundo. La desconfianza hacia el otro, por su color de piel, su acento, su voto o su fe, amenaza con romper el tejido más básico de la convivencia. Pero también surgen respuestas, círculos de diálogo, talleres de escucha activa, mediaciones comunitarias, redes interreligiosas, encuentros intergeneracionales. En estos espacios, discretos y firmes, se reconstruye la democracia desde abajo. La innovación tecnológica, que ha sido uno de los motores del ascenso estadounidense, plantea ahora interrogantes de una magnitud desconocida. La inteligencia artificial, la edición genética, la automatización total, los sistemas de vigilancia algorítmica y el desarrollo de armamento autónomo abren posibilidades tan revolucionarias como peligrosas. La humanidad se encuentra ante herramientas que pueden curar enfermedades, expandir el conocimiento, democratizar la educación o, por el contrario, concentrar el poder, destruir el empleo y erosionar la libertad. Los Estados Unidos tienen un papel crucial en esta encrucijada. Son sede de los principales centros de investigación, de las grandes empresas tecnológicas y de los foros donde se debaten los marcos éticos de estas transformaciones. La responsabilidad es inmensa. Regular no significa frenar, sino orientar. No se trata de detener la innovación, sino de asegurar que su fruto beneficie a todos y no solo a una élite. La ciencia, como toda fuerza transformadora, debe estar al servicio del bien común. En el terreno de la seguridad nacional, la amenaza ya no proviene exclusivamente de ejércitos extranjeros. La estabilidad del país se ve amenazada por el extremismo interno, el colapso climático, los ciberataques, la desinformación organizada y la fragilidad de las infraestructuras básicas. La noción clásica de guerra ha sido sustituida por una guerra híbrida, donde lo simbólico, lo digital, lo económico y lo climático convergen en una tormenta perfecta. La respuesta a estos desafíos no puede limitarse al aumento del presupuesto militar. Requiere una visión de seguridad integral, que incorpore salud, educación, energía, justicia, cultura y medio ambiente como dimensiones inseparables de la defensa nacional. La política exterior, por su parte, exige una renovación radical de principios y métodos. El mundo ya no es un tablero de ajedrez con piezas fijas. Es una red viva de interdependencias, alianzas cambiantes y desafíos comunes. El unilateralismo, el intervencionismo y el excepcionalismo han demostrado sus límites. La diplomacia del siglo XXI debe ser cooperativa, multilateral, respetuosa de las soberanías y atenta a las voces históricamente marginadas. En este nuevo contexto, los Estados Unidos tienen mucho que desaprender y mucho que aprender. En sus relaciones con América Latina, por ejemplo, la oportunidad de construir vínculos de cooperación auténtica es tan necesaria como frágil. La historia de intervenciones, imposiciones y desprecios solo puede ser revertida con reconocimiento, escucha y justicia.
La migración, la lucha contra el narcotráfico, la transición energética y la defensa de los derechos humanos deben abordarse como causas compartidas, no como amenazas unilaterales. El mismo principio aplica en sus relaciones con África, Asia y el mundo árabe. En la vida cotidiana, los ciudadanos se enfrentan a decisiones prácticas que configuran el país real, a qué escuela enviar a sus hijos, cómo cuidar a sus mayores, qué medios consumir, qué batallas librar, qué causas apoyar. Es en ese territorio silencioso de lo íntimo donde se juega, a diario, el verdadero futuro de los Estados Unidos. Allí donde el voto no alcanza, donde el consumo es también una postura política, donde el cuidado se convierte en resistencia, donde el trabajo adquiere dignidad y sentido. El arte, que ha acompañado cada etapa del devenir estadounidense, continúa siendo refugio, espejo y motor. Desde los murales de barrio hasta las exposiciones en museos, desde las letras de rap hasta las sinfonías contemporáneas, desde el cine independiente hasta las plataformas digitales, la cultura sigue preguntando, provocando, sanando y proponiendo. La libertad de creación, defendida con ahínco durante generaciones, sigue siendo uno de los pilares más valiosos del país. Y en ese arte, muchas veces, se anticipa lo que aún no ha ocurrido pero ya es posible. La espiritualidad también vive una renovación profunda. En un país donde coexisten iglesias evangélicas, mezquitas, sinagogas, templos budistas, comunidades neopaganas y colectivos agnósticos, el diálogo interreligioso se vuelve una herramienta de paz y entendimiento. Las preguntas últimas, ¿quiénes somos? ¿Por qué sufrimos? ¿Qué sentido tiene todo esto?, siguen latiendo bajo las estadísticas, los gráficos y los algoritmos. En esa búsqueda, lo sagrado no desaparece, se transforma. Y mientras tanto, el reloj de la historia sigue su curso. Cada generación tiene la tarea de decidir qué legado recibe y cuál deja. No hay garantía de éxito. Solo hay compromiso, coraje y memoria. Los Estados Unidos no son el destino manifiesto que alguna vez proclamaron ser. Son una posibilidad. Una de las muchas formas que la humanidad tiene de habitar el mundo. Y en esa posibilidad, aún abierta, está su mayor desafío, y su mayor promesa. A estas alturas del siglo, el relato de los Estados Unidos se ha convertido en un espejo donde se reflejan no solo sus propias inquietudes, sino también las esperanzas y temores de una humanidad entera. La historia del país ya no puede comprenderse únicamente desde la cronología de sus guerras, presidentes o leyes. Debe leerse también como un mapa emocional, como una secuencia de pulsos culturales, como una conversación inacabada entre la tradición y la ruptura, entre la memoria y el porvenir. En los márgenes de los grandes centros de poder, se multiplican las experiencias alternativas. Comunidades que ensayan formas cooperativas de producción, educación popular, redes de soberanía alimentaria, salud integral, tecnología libre y cultura descentralizada. Estas prácticas, aún dispersas, comparten un principio, que otro país, más justo, más horizontal, más participativo, es posible. No se trata de utopías ingenuas, sino de propuestas ancladas en la realidad cotidiana, nacidas del desencanto pero movidas por la esperanza. Las universidades, más allá de su función académica, se han convertido en laboratorios sociales. En sus aulas y pasillos se discuten no solo los modelos económicos, sino también las nuevas formas de afecto, identidad, pertenencia y espiritualidad. El conocimiento ya no se transmite solo de arriba hacia abajo. Se comparte, se construye colectivamente, se cuestiona. Las fronteras entre disciplinas se diluyen. La ciencia conversa con el arte, la política con la poesía, la historia con la tecnología. De esa hibridez nace una inteligencia colectiva dispuesta a imaginar lo que aún no existe. En las cárceles, donde se encierra a millones de personas, muchas veces por delitos menores, muchas veces sin juicio justo, muchas veces por la simple condición de ser pobres o racializados, también se gestan resistencias. Grupos de lectura, proyectos artísticos, redes de apoyo legal, iniciativas de justicia restaurativa. Cada acto de humanidad en esos espacios de despojo es un gesto de rebelión ética. Y cada historia que sale de esos muros recuerda que la dignidad no puede ser encerrada. La ecología, que alguna vez fue vista como una preocupación de élites urbanas, ha calado profundamente en todos los territorios. Agricultores que recuperan saberes ancestrales, comunidades costeras que diseñan planes de adaptación climática, barrios que convierten terrenos baldíos en huertos colectivos. La conciencia ecológica ha dejado de ser marginal. Es ahora un eje estructurante de la vida pública. Porque sin agua limpia, sin aire puro, sin suelos fértiles, ninguna promesa democrática tiene sentido. En los movimientos feministas, trans, indígenas, afrodescendientes, migrantes, juveniles y populares se ensaya una nueva gramática política. Ya no se pide permiso para existir. Se afirma la existencia con voz propia, con lenguaje propio, con ritmos propios. Estos movimientos no son identitarios en el sentido excluyente. Son existenciales.
nacen del dolor, pero no se definen por él. Crecen desde la necesidad, pero florecen desde el deseo de una vida plena para todos y todas. Y al hacerlo, reconfiguran las nociones de ciudadanía, de comunidad, de nación. La noción misma de patria ha cambiado. Ya no es solo una bandera o un himno, sino también un cuerpo, una lengua, una memoria, un barrio, una forma de amar, de cuidar, de celebrar. La pertenencia ya no se define solo por el lugar de nacimiento, sino por los vínculos que se construyen. Ser estadounidense no significa lo mismo en una reserva indígena que en un campus universitario, no significa lo mismo en un barrio migrante que en una base militar, no significa lo mismo en un campo de cultivo que en una sala de prensa. Y sin embargo, todas esas formas caben, o deberían caber, en la misma nación. La historia reciente muestra que los grandes cambios no provienen siempre de las élites. A menudo, son empujados desde abajo, desde los márgenes, desde los bordes donde la vida es más frágil pero también más intensa. En esos espacios, donde el Estado a veces no llega y el mercado se retira, emerge la creatividad colectiva. Porque la precariedad no es solo carencia, es también apertura, posibilidad, invención. Y allí, en la intemperie, se gestan muchas de las respuestas que las instituciones aún no saben formular. En la vida cotidiana, entre quienes madrugan para abrir un comercio, quienes enseñan en aulas sin recursos, quienes cuidan a los enfermos, quienes limpian las calles, quienes escriben poemas en la noche, quienes cruzan fronteras, quienes siembran esperanza donde otros ven ruinas, se sostiene el verdadero corazón del país. Esa multitud silenciosa, diversa, persistente, es la que ha mantenido encendida la promesa democrática incluso en sus horas más oscuras. Los Estados Unidos, si logran escuchar esa polifonía de voces, si logran integrar en su relato las vidas que históricamente fueron negadas, pueden convertirse no en un imperio, sino en un ejemplo. No en una potencia temida, sino en una comunidad admirada. Para ello, deberán elegir con valentía, entre el miedo y la apertura, entre el privilegio y la justicia, entre la repetición del pasado y la invención del futuro. Porque cada generación escribe su parte del relato. Y la pregunta no es solo qué han hecho los fundadores, los próceres o los líderes. La pregunta es qué hará cada ciudadano, cada vecina, cada joven, cada comunidad. ¿Qué historia quiere contar cuando mire hacia atrás? ¿Qué legado desea dejar a quienes aún no han nacido? Y así, llegamos al umbral de una nueva era. Una etapa en la que los Estados Unidos ya no pueden definirse solo por lo que fueron, ni siquiera por lo que son, sino por lo que están dispuestos a ser. El pasado ha dejado una huella indeleble en cada rincón de su geografía, en sus campos de batalla y en sus campos de algodón, en sus plazas de protesta y en sus parques tecnológicos, en sus fronteras vigiladas y en sus barrios rebeldes. Pero el pasado, por sí solo, no basta. La historia no es un refugio ni una excusa. Es una brújula. Y la dirección que el país tome a partir de ahora marcará no solo su destino, sino también el de muchos otros pueblos y generaciones. El mundo observa. No porque los Estados Unidos sean perfectos, sino precisamente porque no lo son. Porque su grandeza no reside en su poder militar ni en su volumen económico, sino en su capacidad, demostrada una y otra vez, de repensarse desde dentro. En su fuerza para reformular sus principios cuando estos se ven traicionados. En su voluntad, aunque lenta, de corregir sus errores. En su apertura, a veces dolorosa, a nuevas voces, nuevas memorias, nuevas luchas. El desafío ya no es simplemente preservar la democracia, sino regenerarla. No basta con mantener las instituciones, hay que dotarlas de sentido. No basta con celebrar las libertades, hay que garantizar que todas las personas puedan ejercerlas. No basta con hablar de igualdad, hay que construirla con políticas reales, con justicia distributiva, con reconocimiento simbólico y material. Y es aquí donde el papel de cada ciudadano se vuelve decisivo. Porque la democracia no se hereda, se practica. Se construye día a día. En los actos más sencillos, en cómo se dialoga, en cómo se educa, en cómo se elige, en cómo se cuida. En cómo se responde a la injusticia. En cómo se sostiene la verdad. En cómo se transforma la rabia en propuesta, y el dolor en motor de cambio. El país necesita imaginación tanto como necesita realismo. Porque los grandes avances de su historia, la abolición de la esclavitud, el sufragio femenino, la jornada laboral, los derechos civiles, la educación pública, la ecología urbana, la diversidad cultural, fueron sueños antes que políticas. Fueron ideas audaces, tildadas de imposibles, que acabaron por configurar lo que hoy se da por sentado. Quienes se atrevieron a imaginar lo que aún no existía fueron, muchas veces, perseguidos o ridiculizados. Pero su legado es lo que hoy sostiene los cimientos de una sociedad más justa. El riesgo actual no es el caos, como tantos temen, sino la resignación. El conformismo. El cinismo.
La tentación de pensar que nada puede cambiar, que todo está escrito, que el poder es inamovible. Contra esa sombra se alza, una vez más, la historia. Porque si algo ha demostrado el pueblo estadounidense es que puede reinventarse. Que puede levantarse. Que puede, incluso en los peores momentos, encontrar la luz en medio de la fractura. Y esa luz no está en manos de unos pocos. Está distribuida entre millones. Está en quienes enseñan con amor, en quienes sanan con entrega, en quienes alimentan a sus comunidades, en quienes escriben, filman, investigan, protestan, acompañan, defienden, reparan. Está en cada quien que, desde su lugar, decide no callar, no ceder, no olvidar. Las generaciones futuras no solo heredarán una tierra o una economía. Heredarán un relato. Una manera de entender la libertad, la justicia y la convivencia. Lo que hoy se haga o se deje de hacer, lo que se nombre o se oculte, lo que se defienda o se traicione, será la base sobre la cual construirán su propio presente. Por eso, el momento es ahora. El país no necesita volver a ser grande, necesita ser profundo. No necesita líderes infalibles, necesita comunidades conscientes. No necesita más promesas vacías, necesita compromisos reales. No necesita salvadores, necesita ciudadanos. Porque la salvación, si llega, será colectiva. Será lenta, imperfecta, conflictiva. Pero será real. Y al final, cuando los libros del futuro recojan esta etapa, cuando las voces que aún no han nacido pregunten qué hicimos en tiempos de crisis, qué defendimos cuando todo parecía desmoronarse, qué sueños fuimos capaces de mantener vivos, ojalá podamos responder con dignidad. Ojalá podamos decir que no fuimos espectadores. Que no fuimos indiferentes. Que fuimos parte. Que fuimos presente. Que fuimos historia. Comparte en los comentarios tu reflexión sobre este momento, y si sientes que esto merece llegar a más gente, deja tu apoyo. La historia de los Estados Unidos no está escrita en piedra. Está viva, latiendo en cada decisión, en cada voz, en cada paso hacia adelante. No es una línea recta, sino un sendero en construcción. Y en esa marcha, a veces incierta, a veces luminosa, reside la posibilidad más poderosa de todas, la de convertirse, una y otra vez, en una nación mejor.